No puedo mencionarles la ciudad porque me puedo meter en un problema con las autoridades, pero la demanda ya está hecha. Utilizaré un nombre falso para contar mi historia, lo cual decidí hacer para evitar que alguien más sufra lo mismo que yo. En serio, no se lo deseo a nadie. Llegué a la ciudad con la esperanza de estudiar y tener un futuro mejor. No fue fácil. Desde el momento en que subí al camión, ya sentía que algo dentro de mí se rompía. Mis papás me abrazaron tan fuerte como pudieron y yo lloré por todo el camino. Nunca antes me había separado de ellos, ni un solo día. Pero saben, allá en el rancho todos se conocen, se saludan, se ayudan. Aquí, no. Mi padrino me estaba esperando en la terminal. Traía una camisa de esas caras, zapatos relucientes y una camioneta enorme. Yo me sentí chiquita, me dio un abrazo y me dijo: aquí empieza tu nueva vida, mija, a echarle ganas. Yo le creí. Y es que siempre lo admiré. En el pueblo decían que él había triunfado en la ciudad, que tenía varios negocios, que ayudaba a su gente. Mis papás confiaban en él, y yo también. Desde el primer día, me llevó a conocer el departamento donde iba a vivir. Era chiquito, pero bonito. Me dijo que lo había rentado especialmente para mí, cerca de la escuela. Me dio un sobre con dinero y me dijo que no me preocupara por nada, que todo lo tenía cubierto. Libros, comida, transporte. Sinceramente me sentí agradecida. No tenía cómo pagarle todo eso, pero me dijo que no hacía falta, que él me consideraba como una hija. Los primeros días fueron los más duros. Me sentía sola. Extrañaba el ruido de la casa, el olor del café de mi mamá, hasta el canto del gallo. Aquí todo era frío, rápido, diferente. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Mi padrino me hablaba casi diario. Me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo. A veces pasaba por mí después de clases para llevarme a cenar. Yo no lo veía mal. Era mi padrino, el cual quería como de mi familia. Me gustaba que se preocupara por mí. Una noche, después de una cena en un restaurante elegante, me regaló un collar. Dijo que me lo había comprado porque me veía más mujer. Me lo puso él mismo. Yo me puse nerviosa, pero no dije nada. Él solo sonrió. Después, empezaron las visitas más seguidas. Llegaba sin avisar. Me traía flores, zapatos nuevos, perfumes. Me decía que ya no era la niña del rancho, que ahora estaba en otro nivel. A veces me acariciaba el cabello o me tocaba la cara con suavidad. Me incomodaba, pero no sabía cómo decirle que se detuviera. Era mi padrino y él me estaba ayudando. Yo me decía a mí misma que tal vez así eran los hombres de la ciudad, que eran más cariñosos, más cercanos. Además, me daba pena rechazarlo. Él siempre fue amable. Nunca me levantó la voz ni me presionó. Todo lo hacía con una sonrisa, con palabras dulces. Hasta que un día, ya no fue solo una caricia. Esa noche, me llevó a cenar. Y luego me dijo que pasáramos a su departamento, nomás un ratito. Yo no quería, pero no supe cómo decir que no. Tenía miedo de parecer grosera. Adentro me ofreció un café, y cuando se sentó junto a mí en el sillón, me tomó la cara con sus manos y me besó. Fue suave, pero me congelé. No supe qué hacer. No respondí. Me levanté como pude y le dije que me sentía mal, que tenía que irme. Él solo me miró, sin enojarse, y dijo: eres especial para mí, Mara. No lo olvides.
Esa noche no pude dormir. Me sentía sucia, confundida. No sabía si lo que había pasado era mi culpa, si yo había dado pie a algo. Al día siguiente, no me llamó. Yo tampoco. Pasaron 2 días y me mandó un mensaje. ¿Cómo estás, princesa? Como si nada hubiera pasado. Y así empezó todo. Después de ese día, traté de evadirlo. No respondía a sus mensajes de inmediato y ponía pretextos para no verlo. Pero él no se rindió. Al contrario, se esmeró más. Llegaba con detalles que yo nunca había tenido. Flores, chocolates, ropa bonita. Me daba dinero sin que yo lo pidiera. Incluso una vez me regaló una laptop nueva para que hicieras tus tareas más a gusto. Me dijo. Quizá eso fue lo malo. Empecé a acostumbrarme a que me tratara bien. Nunca antes alguien se había preocupado tanto por mí. Y no solo era el dinero, aunque sí, él no escatimaba en gastos. Era su manera de hablarme, de tratarme como si yo fuera algo valioso. Y yo, que apenas tenía 19 años, y venía de un rancho donde nadie te pregunta cómo estás, me sentía vista, cuidada. Sé que muchos me criticarían si supieran esto. Dirían que me dejé deslumbrar por el dinero, y puede que tengan razón, pero es que yo no conocía otra cosa. Jamás un hombre se había esmerado tanto en hacerme feliz. A pesar de que él tenía 55 años, estaba divorciado, y no era nada agraciado. Había algo en su forma de ser que me fue envolviendo. Era dulce, paciente, detallista. Me mandaba mensajes bonitos por la mañana. Me llamaba por las noches para saber si había comido bien. Decía que yo era su tesoro. Poco a poco, dejé de verlo con malos ojos. Y aunque al principio me daba pena que la gente nos viera juntos, porque él parecía a mi papá, terminé por rendirme. Me sentía querida, importante. Me gustaba salir con él, que me tomara de la mano, que me presentara como su compañera. Así lo decía, como si no quisiera asustarme con la palabra novia. La primera vez que nos besamos fue distinta. No fue como aquella vez en el sillón, donde me agarró por sorpresa. Esta vez estábamos en la playa. Me había llevado en su camioneta a pasar el fin de semana. Rentó una casita frente al mar. Era de noche y estábamos caminando descalzos por la orilla. Me tomó la mano con suavidad y me dijo que se sentía feliz conmigo, que yo lo hacía sentir joven. Me reí y él aprovechó ese momento para acercarse y besarme. Esta vez no me retiré, cerré los ojos. Fue lento, tierno y por primera vez me gustó. Después de eso, nuestras salidas cambiaron. Ya no eran solo cenas o regalos. Empezó a buscar más momentos íntimos. Me llevaba a hoteles caros. Me preparaba cena con velas y música bajita. Me acariciaba con cuidado, como si yo fuera frágil. Me hablaba bajito al oído. Me decía que estaba enamorado, que nunca había sentido algo así desde su juventud. Yo me dejaba llevar. A veces cerraba los ojos y me decía a mí misma que eso era amor. Mi primera vez fue con él. Me sentía nerviosa, pero también segura. Fue en la misma casa frente al mar donde nos dimos el segundo beso. Esa noche llovía y él me pidió que me quedara. Me hizo un chocolate caliente y me envolvió en una cobija. Puso una película, pero yo no presté atención. Estábamos los dos solos. Sentía el corazón como un tambor. Cuando me besó, esta vez fue distinto. Me dejé ir. Pensé, si ya estoy con él,
Si él me cuida, si me quiere, está bien. Esa noche le entregué mi castidad, y aunque después lloré un poco sola en el baño, no de tristeza, sino de confusión, no me arrepentí. Me decía que ya era su mujer, y yo, que nunca tuve un novio en el pueblo, empecé a vivir algo parecido al romance de las películas. Él me mandaba mensajes cursis, me recogía después de clases, me llevaba al cine, a cenar, a conciertos. Pasaron los meses y ya andábamos como novios adolescentes. Me llenaba de besos en públicos. Me decía, mi reina, mi muñeca, mi todo. Yo le decía, padrino, por costumbre, pero ya no nos importaba que la gente se diera cuenta. Pero saben, no todo era perfecto. Una vez fuimos a un restaurante elegante. Yo tenía hambre, así que, al ver el menú, le dije al mesero que quería unos camarones con arroz y una bebida. Mi padrino me miró con cara seria y dijo, «Eso no, pide otra cosa». Yo me sentía rara, pero insistí. Dije que quería eso. Entonces él levantó la voz frente al mesero y dijo, «Te estoy diciendo que no. ¿No entiendes o qué?» Me quedé helada. El mesero bajó la mirada. Yo no supe dónde meter la cara. Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. Me limité a pedir lo que él quería. El resto de la cena fue en silencio. Cuando salimos, él me abrió la puerta del coche y se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «Perdóname, mi reina. Es que me preocupo por ti. Ese platillo tiene muchas calorías y quiero que te cuides. No fue por otra cosa». Yo asentí, sonreí débil, lo dejé pasar, pero por dentro sentí algo que me revolvió el estómago. Sabía que eso era una señal, pero no hice nada. Con el tiempo, empecé a conocer gente nueva en la universidad. Al principio me costaba hablar con los demás, pero poco a poco me fui soltando. Había un chico que siempre se sentaba cerca de mí. Se llamaba Gaspar. Era tranquilo, callado, pero cuando hablaba, decía cosas que te hacían reír o pensar. Me traía dulces cuando sabía que tenía exámenes, me prestaba sus apuntes y una vez se quedó conmigo hasta que salí de la biblioteca de noche, solo para que no caminara sola. Gaspar era de mi edad, del mismo mundo que yo. No traía relojes caros ni camionetas del año. Era un chavo normal, pero eso me gustaba. No tenía que fingir nada con él. Me sentía cómoda, como si pudiera ser yo misma. Y sí, empecé a sentir algo por él. Me resistí por semanas, por respeto, por miedo, por culpa. Pero en mi cabeza ya había tomado una decisión. Quería terminar con mi padrino. No solo por Gaspar, sino porque sentía que ya no podía vivir con esa doble vida. Me estaba preparando. Había buscado una papelería cerca de la escuela, donde me ofrecieron unas horas de trabajo por las tardes. No era mucho, pero al menos podría pagar mis camiones y mis comidas. Quería tener algo mío. Cuando le dije a mi padrino que ya no quería seguir con él, me miró fijamente, sin decir nada al principio. Luego preguntó despacito, ¿es por otra persona? Le dije que no. No quería herirlo, ni meter a Gaspar en esto. Era mi decisión. Él suspiró, me tomó de la mano y me besó. «Te agradezco que hayas sido sincera», dijo con una calma que me extrañó. «Solo te pido un favor. Una última noche juntos, como despedida».
Me costó trabajo decirle que sí, pero accedí. Pensé que era lo mínimo que podía hacer por alguien que, en su forma retorcida, me había cuidado. Pasamos esa noche en la misma casa frente al mar. Cenamos, hablamos, él me abrazó. No fue una noche como otras. Había algo raro en el ambiente, demasiado silencio, demasiada calma. No dormí bien. Me quedé dormida en la madrugada y cuando desperté, él ya no estaba. Fue entonces que la vi. Había una caja de madera sobre la mesa de noche. Era pequeña, con tallados viejos en los bordes. Nunca la había visto antes, aunque había estado ahí tantas veces. Sentí un impulso raro. Algo me dijo que la abriera, como si una voz bajita me advirtiera que lo que estaba dentro iba a cambiar todo. La abrí. Mechones de cabello. Al principio no entendí. Pensé que era una broma o que estaba viendo mal. Pero no, había mechones. Sí, pero no uno, sino varios, amarrados con listones. Algunos eran rubios, otros castaños, uno parecía pelirrojo. Y lo peor, algunos todavía tenían restos de cuero cabelludo. Uno de ellos estaba pegajoso, como si la sangre se hubiera secado hace poco. Sentí un hueco en el estómago. El aire se me fue. No sabía si gritar, si correr, si llorar. Me quedé congelada. ¿Qué era eso? ¿Por qué tenía eso guardado? ¿Desde cuándo? ¿De quiénes eran? ¿Qué significaban? Y no sé, quise convencerme de que tal vez era parte de alguna colección rara, de esas que a veces tienen los ricos. Pero no, nada justificaba aquello. Nada. Salí de la casa como pude, llorando, temblando. Le marqué. Me contestó casi de inmediato. Sí, mi reina. ¿Qué es eso? Le dije entre sollozos. ¿Por qué tienes cabello con sangre en tu cajón? Se quedó en silencio unos segundos. Pude escuchar su respiración, calmado, sin prisa. No quiero saber nada más de ti. No quiero volver a verte. No me llames, no me busques, no me toques. Y entonces, con esa voz suavecita, la misma con la que antes me decía, mi muñeca, me respondió. Las que se van, nunca regresan. Pero a ti te daré otra oportunidad. Me quedé muda. El celular temblaba en mi mano. Esa noche no pude dormir. Cerré todas las ventanas. Puse seguros en las puertas. Me encerré en el baño con el celular cargado. Pero aún así, algo me despertó a las 3:17 de la mañana. Lo recuerdo bien porque el celular marcaba la hora exacta. Tenía frío. El ambiente estaba denso, pesado. Abrí los ojos y vi la silueta de alguien parado al pie de mi cama. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. No grité, no pude. Mi cuerpo se paralizó del miedo. Sentía que me faltaba el aire. Y lo peor, no fue que alguien estuviera ahí. Lo peor fue darme cuenta de algo aún más aterrador. Él tenía llaves de mi casa. Él sabía mi rutina. Y lo peor, tenía un historial de ex que, según él mismo, nunca regresaron. Después de verlo ahí parado, no pude cerrar los ojos otra vez. Me quedé quieta, con la cobija hasta el cuello, fingiendo que dormía, aunque por dentro estaba gritando. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Minutos, tal vez más. No se movía, no hablaba. Solo estaba parado al pie de la cama,
viéndome. En algún momento, ya cerca del amanecer, escuché cómo se abría y se cerraba la puerta principal, sin prisa, como si fuera su casa. Ahí supe que no era un susto, no era una idea mía, no era un mal sueño. Era él, y entró con su llave. No lloré, no me moví, solo me quedé ahí, sentada en la cama, con el cuerpo entumido y la mente dándome vueltas. Cuando salió el sol, me metí a bañar sin verme al espejo. No quería ver la cara de alguien que ya no sabía ni cómo salir de esto. Ese día, no fui a clases. Apagué el celular. No quería que él supiera en dónde estaba, aunque seguro ya lo sabía. Lo sabía todo. Por la tarde, alguien tocó la puerta. No abrí. No pregunté quién era. Me hice la muerta. A los pocos segundos, dejaron una pequeña caja a la puerta de la casa. Dentro, había una memoria USB y una nota que decía: solo para que veas lo que pasa cuando no me haces caso. Lo conecté a mi lap y solamente tenía un video como contenido. Les juro que no quería reproducirlo, pero lo hice. Y ahí estaba Gaspar, atado, golpeado, con la nariz rota y los labios partidos, llorando. Entonces, una voz detrás de la cámara decía: esto pasa cuando se meten contigo, ¿verdad, muchacho? Gaspar no respondía, solo lloraba. Yo grité, apreté el botón de apagar, cerré la computadora de golpe, me fui al baño a vomitar. Comunidad, ahí supe que ya no era libre y que, si él quería, también podía desaparecerme a mí. Y bien, después de todo lo acontecido, decidí acudir a denunciarlo. Fui a la fiscalía con el video, con la nota, con todo lo que tenía. Temblando, sí, pero con la esperanza de que al menos alguien hiciera algo. Lo citaron a declarar, lo sentaron como a cualquiera, pero a los pocos días me dijeron que no podían proceder con el video porque no probaba nada, que se veía borroso, que no se podía asegurar que fuera él. Claro, no lo dijeron así, pero entendí lo que quisieron decir. No existía nadie en esta ciudad que no le debiera un favor. Él era compadre de todos, del comandante, del fiscal, de uno que trabajaba en derechos humanos incluso. Nadie iba a tocarlo, nadie iba a meterse con él. A mí me dejaron sola. Me dijeron que, si seguía insistiendo, podrían acusarme de calumnias, que tuviera cuidado, que mejor me regresara a mi pueblo y olvidara las cosas. Así me lo dijeron, tal cual. De Gaspar no se supo nada en semanas, hasta que unos campesinos lo encontraron en el monte. No su cuerpo, solo su cabeza. Estaba dentro de una bolsa negra, tirada como si fuera basura. Yo no fui a ver, no pude. Lo reconocieron por una cadenita que siempre traía, con la foto de su mamá. Pero saben, después de eso, ya no pude seguir en la ciudad. Me regresé con mis papás, aunque fue como volver al inicio, con un costal de piedras encima. Les conté todo, absolutamente todo, pero no me creyeron. Dicen que estoy exagerando, que no puede ser que un hombre como mi padrino, que ayudó tanto a la familia, sea capaz de algo así, que seguro hubo un malentendido, que yo me confundí. Hasta han intentado llamarle para pedirle disculpas, para decirle que lo extrañan, que Mara está arrepentida. Pero él no les contesta. A mí sí.
En mi celular tengo 1300 mensajes de WhatsApp sin contestar. Todos son de él. No importa las veces que yo lo bloquee, siempre habrá un mensaje de un número nuevo. Incluso he cambiado mi número, pero siempre lo consigue. Sospecho que mis padres se lo pasan. Algunos mensajes son frases cortas como ¿dónde estás, muñeca? O ¿te acuerdas de nuestras noches? Otros con audios en silencio o con ruidos raros, como si dejara el teléfono grabando solo para que yo supiera que estaba ahí, escuchándome. Una vez me mandó una foto de mi casa, desde afuera, a las 3 de la mañana. Desde entonces, duermo con el celular apagado. No uso redes, no tengo cuenta de banco, no salgo sola. Estoy atrapada otra vez, pero en otro tipo de cárcel, una donde el miedo es el carcelero. A veces me despierto creyendo que lo tengo al pie de mi cama. Otras veces estoy segura de que nunca se fue. No sé cuánto tiempo me queda así, pero lo que sí sé es que yo no quiero ser otra de sus ex, de esas que nunca regresan.